Buenos días, iglesia. Bienvenidos a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde Toronto, Canadá, The Prayer House Church. Y es muy bueno estar acá reunidos de nuevo en persona para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Porque mira, el día de hoy, si eres el tipo de persona que le gusta aprender nuevas cosas, y no solamente para tener el conocimiento y todo eso, sino para usarlo como arma, algo útil. El día de hoy van a disfrutar un montón lo que tengo practicado para ustedes. Les he estado mencionando ya la historia después de la vida de los apóstoles. El apóstol Juan fue el último sobreviviente entre los discípulos de Jesús. Él murió más o menos en el año 100 después de Cristo. Pero la iglesia siguió hasta ahora, sigue hasta ahora el siglo XXI, si no fue obvio todavía. Hemos estado yendo por el segundo siglo, después de Cristo, un montón de héroes de la fe. Y la razón por la cual los llamamos héroes, no solamente porque defendían a la iglesia cristiana de herejías, hemos estado hablando de eso, pero también estaban haciendo todo eso bajo el contexto de un mundo que les estaba persiguiendo, literalmente estaban yendo por sus vidas. La persecución romana, del Imperio Romano sobre los cristianos empezó más o menos en el año 64 después de Cristo con el emperador Nerón y duró hasta el año 313 después de Cristo. Entonces más o menos unos 250 años por ahí de persecución, imagínense. Pero en todo ese tiempo, y Ireneo fue el que dijo que la sangre de los mártires son la semilla de la iglesia. O sea, no importa cuánto nos matan, puede matar literalmente millones de nosotros, pero la fe sigue creciendo. Al contrario, se supone que la razón por la cual los emperadores mataban a los cristianos era para asustar y incentivar a la gente de sacrificar a ellos, adorar a ellos y los dioses romanos como dioses, pero tuvo el efecto contrario. La gente fueron inspirados por ver el testimonio, como esta gente daba sus vidas por Cristo. Entonces dijeron, wow, hay algo especial de este Jesús de Nazaret. Yo quiero aprender más. Aprendía más, se metían también a las catacumbas, por ejemplo en Roma, todavía existen el día de hoy, puedes ir como turista, donde los cristianos se reunían en secreto y ahí aprendían y con lo poco de agua que tenían se bautizaban y hacían la cena del Señor con el poco vino, poco pan que tenían y practicaban la fe. En inglés se dice underground, bajo tierra. Y hasta el día de hoy, por ejemplo en países como China, en Arabia Saudita, en Irán, en Somalia, en Corea del Norte, sigue habiendo una iglesia bajo tierra que muchos no conocen. Por eso no tenemos un número exacto de cuántos cristianos hay en China, por ejemplo. Porque obviamente no están en el público, oye, yo soy cristiano, porque obviamente en cualquier momento el gobierno los arreste. Hay un montón de pastores que han sido arrestados y asesinados por su fe. Pero esto continuó. El último emperador romano que persiguió a la iglesia cristiana se llama Diocleto. Empezó su persecución en el año 303 por ahí, entonces su persecución duró unos 10 años. Fue muy fuerte y por la misma causa que todos los demás. Él quería que los cristianos adoren a él como Dios y también los dioses romanos de esa época. Y cualquier persona que decía no, yo no lo voy a hacer, obviamente los mataba. Entonces, todo eso, y después hubo una pelea, una guerra civil en el Imperio Romano entre dos hombres que decían que cada uno merecía ser emperador. Uno se llamaba Constantino y el otro se llamaba Maxentio. ¿Quién ha escuchado el nombre Constantino alguna vez? La razón por la cual él es un poco más famoso es porque, spoiler, él ganó. Hay una leyenda de esto y hasta el día de hoy he visto un montón de documentales sobre esta época de la historia del Imperio Romano y hay mucho debate entre los historiadores de realmente qué sucedió, pero la leyenda va así. Yo creo que hay aspectos verdaderos y otros aspectos que son pura leyenda. Dicen que iban a pelear en esta puente que se llama Milvio, fuera de la ciudad de Roma. Maxentio tenía poder sobre la ciudad de Roma y el ejército de Constantino estaba fuera de la ciudad. Si Constantino quería llegar a Roma, el primero tenía que pasar por ese puente. Y él tenía un ejército de más o menos unos 20.000 soldados, mientras que el ejército de Maxentio era entre 25 y 30.000, entonces tenía más. Estaba en una desventaja. Y según las leyendas, no sé si será cierto o no, los historiadores todavía debaten entre ellos, y dicen que él vio una visión en el cielo de un símbolo griego, se llama el Chi Rho. Para los que no saben de lo que estoy hablando, estoy segurísimo que ustedes lo han visto.
parece como una P con una X. ¿Quién ha visto ese símbolo alguna vez? Se llama el Chi Rho. Es un símbolo griego que son las primeras dos letras de la palabra Christos. La palabra Cristo en griego, Christos, de ahí sacamos también en el español y en inglés Christ. Es eso, el X y P en el griego son las primeras dos letras de la palabra Christos. Y según la leyenda dice que él vio una visión en el cielo de este símbolo y que escuchó una voz diciendo: por esta señal vencerás o conquistarás. Entonces estaba como que, Entonces él, hizo lo que se supone que esta visión le dijo que tenía que hacer. Él mandó a todo su ejército que pinten ese símbolo sobre sus escudos. Entonces todo el mundo, puros paganos encima de eso. Pero cada uno pelearon esa batalla fuera de la ciudad de Roma con el símbolo de Cristos en sus escudos. Y terminó ganando Constantino. Maxentio y su ejército cruzaron esa puente, pero como pesaban demasiado, el puente se derrumbó y todos se desahogaron. Entonces, parece que gané. Y por eso Constantino se hizo emperador de Roma. Pero por esa victoria, él dijo públicamente que le dio el crédito de su victoria al Dios de los cristianos, al Christos. Entonces, él no necesariamente convirtió al cristianismo. Mucha gente dice eso, pero eso está mal. Él siguió siendo un pagano, pero desde el año 313, cuando sucedió esta batalla, él firmó lo que se llama el Edicto de Milán, donde oficialmente, ya por ley, ya era ilegal ahora perseguir a los cristianos. O sea, completamente lo opuesto de lo que había puesto Nerón 250 años antes. Él dijo: hay que respetar al Dios de los cristianos y ya no hay que perseguirlos. Ustedes ya pueden salir de sus cuevas, ya pueden salir de sus catacumbas, ya pueden practicar su fe con toda libertad. Y eso suena bonito, ¿no? Porque incluso el día de hoy, en países como Canadá, Estados Unidos, Perú, México, Colombia, nosotros disfrutamos de esa libertad de expresión. Por ejemplo, en este momento, estamos acá en la ciudad de Toronto, ninguno de nosotros tiene el temor de que en cualquier momento va a subir de acá la policía y arrestarnos por nuestra fe. Somos en ese sentido como engreídos espiritualmente. Ni siquiera se nos ocurre lo que nuestros hermanos en este momento, este mismo domingo, están pasando en Afganistán, por ejemplo, bajo el Talibán. Y les digo la verdad, esto también cuando yo le digo a los jóvenes se sorprende. Yo creo que Constantino legalizando el cristianismo en el Imperio Romano fue lo peor que le podría haber sucedido a la fe cristiana. Y eso suena muy raro. ¿Cómo que fue lo peor? ¿Acaso quieren? Empezó con solo la legalización. Con el tiempo, el cristianismo tomó poder político en el Imperio Romano hasta que tomó control completo. Este poder político, cuando se volvió no solamente en una comunidad, una iglesia, el cuerpo de Cristo, sino en una institución, ya empezó su bajada. Y ustedes creo que ya saben de lo que estoy hablando. Pero en esta época todavía la iglesia estaba firme y había un montón de hombres que habían pasado por la persecución de Diocleto, por ejemplo, y querían mantener su fe. Entonces, en esta época, ya con el cristianismo legal, eso también incluía todas las herejías de lo cual habían estado luchando, por ejemplo, Ireneo, Policarpo, todos los otros que habían estado luchando por la fe. Como decía Ignacio, católicos, o sea, la fe original de la iglesia. Y en la ciudad de Alejandría, que todavía existe, en la parte norte de Egipto, había un pastor, se llamaba Ario. Y él empezó, también como ahora tenía la libertad de expresarse, él empezó a predicar la idea de que Jesús realmente no era Dios. Acuérdense que ya hemos tenido varias herejías. Por ejemplo, los docetistas, que no negaban de que Jesús era Dios, pero negaban de que realmente era un ser humano. Decían que su humanidad simplemente era una ilusión. Y teníamos a los gnósticos, que tenían un montón de ideas sobre quién era Jesús. Y ahora el docetismo realmente ya no existe como religión, y el gnosticismo existe el día de hoy no como una religión así ordenada, pero, o sea, en la nueva era, en un montón de otras sectas que quizás dicen que son cristianos o que creen en el... ¿Han escuchado de ese movimiento, el Christ Consciousness? Es una parte de la nueva era, o sea, viene también del hinduismo eso, de que podemos tener como esta
este conocimiento especial de quién es Cristo, pero a través de sus reglas, no según lo que dice la Biblia. El día de hoy, si alguna vez les ha tocado la puerta, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿quién ha experimentado eso? La cristología de los testigos de Jehová viene de esta herejía que se llama el arianismo. O sea, en el sentido teológico ya dirías que tienen una cristología neo-ariana, o sea, sus ideas vienen de esta época, donde dicen que Jesús es importante. El día de hoy los testigos de Jehová dicen de que Jesús es el arcángel Miguel, pero no es Dios. Eso empezó con estas prédicas de este hombre diciendo de que hubo una vez que el Hijo, o el Logos en griego, no existió. O sea que Dios el Padre creó a Jesús. Jesús fue la primera creación de Dios y luego creó a todo lo demás. Entonces, Ario empezó a predicar esto en la ciudad de Alejandría, pero en su ciudad había un hombre que se llama Atanasio. Ese nombre va a ser importante. Y hubo una rivalidad entre ellos, lo que ahora conocemos como la herejía del arianismo y el verdadero cristianismo, como lo quieras llamar, católicos, como lo quieras llamar, o sea, el cristianismo que cree, como los apóstoles que adoraban a Jesús como Dios. Entonces, estos debates empezaron primero en público, o sea, en las calles, en las iglesias, y había unas veces que hasta peleaban físicamente entre ellos. Y la iglesia se reunieron todos juntos y dijeron, ¿sabes qué? Hay que poner esto en un debate formal. O sea, vamos a darle una chance a Ario y sus seguidores que vengan a un concilio. Así como, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 15, que hubo un debate entre los que decían que cualquier gentil que viene a creer en Yeshua como el Mesías, primero tiene que convertir al judaísmo. O sea, primero, si eres hombre, tienes que ser circunciso, tienes que seguir la dieta del Torah, el kosher, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y después ahí recién puedes empezar a seguir a Yeshua. Y obviamente Pablo fue el que se paró y dijo, no es justo poner un peso sobre los hombres de estos gentiles que no les pertenece. Dios hizo un pacto con los judíos, ellos sí están bajo el Torah, pero cualquier gentil ahora que quiere venir a Cristo, están siendo involucrados en Israel, no tienen que cambiar quiénes son, con tal que se arrepienten de sus pecados, se bauticen y siguen a Cristo, son cristianos, no tienen que... Especialmente si su nombre es un alivio, ¿sí me entienden? Pero ahora, eso hace años, casi 300 años, desde que la iglesia tuvo un concilio así para debatir y llegar a una conclusión teológica. Entonces, eso fue el concilio de Jerusalén. Esto sucedió más o menos en el año 40 después de Cristo. Ahora estamos en el año 325 después de Cristo. Y llamaron un concilio en una ciudad que se llama Nicea. Todavía existe el día de hoy en la parte oeste de Turquía. Se llama el concilio de Nicea. ¿Quién ha escuchado de eso alguna vez? ¿No? Otros están aprendiendo. Bien. Entonces llamaron eso y le estaban dando una chance a Ario. Para también con las escrituras o cualquier otra cosa que él quería tomar, quizás a lo que había dicho Ignacio, Policarpo, Ireneo. Ok, vamos a darte una chance para probar a nosotros de que nosotros hemos estado equivocados y de que Jesús realmente no es completamente Dios, simplemente es una figura divina. O sea, fue algo, la primera creación de Dios. Obviamente todavía lo adoramos y todo eso, pero o sea, no es completamente Dios. O sea, el opuesto al docetismo. ¿Te acuerdas? El docetismo negaba de que Jesús era hombre, ahora el arianismo está negando de que Jesús era Dios. Es el opuesto. Entonces le dieron su oportunidad y él presentó su caso y todos en el concilio, bueno, la mayoría en el concilio dijeron, no, tú estás equivocado. Y por el otro lado, dando el caso de que Jesús sí era Dios, con las escrituras era Atanasio, que ni siquiera era un pastor, era un jovencito, creo que menor que yo encima de eso, pero en peruano decimos que le metió una goleada. No sé si también lo dicen eso en otros países de Latinoamérica. O sea, con las escrituras le dio una goleada a Ario. Y todos en el concilio estaban de acuerdo de que Atanasio ganó el debate. Y ahora, él usó un montón de escrituras. Y el día de hoy yo no les voy a dar todas, porque para los que siguen el canal de YouTube, voy a hacer un video separado solamente lidiando con todas las escrituras que prueban de que Jesús es Dios. Pero les voy a dar un arma. ¿Quieren eso? Una herramienta para ustedes.
Porque mira, la primera vez que tuve una amistad que es testigo de Jehová fue cuando estaba en el high school, en la secundaria. Y creo que mi mamá se acuerda, bien amable la chica. Y siempre nos encantaba hablar sobre la Biblia, porque había muchas cosas que teníamos en común. Pero yo le dije, pero creemos en un Jesús completamente diferente. Igual con los mormones, por ejemplo. Muy amable, muy todo, tenemos mucho en común, pero creen en un Jesús diferente. Y según lo que dijo Pablo, cualquier persona, incluso un ángel, que te presenta un evangelio, un Jesús diferente, que sea anatema. Entonces yo me acuerdo, me sorprendí porque yo no sabía de que ellos tienen su propia Biblia. No sé si sabían eso. Cuando tú les vienes, por ejemplo, esto que estoy usando el día de hoy, esto es la Nueva Biblia de las Américas, porque para mí que todavía estoy aprendiendo español, es más fácil leer que la Reina Valera, por ejemplo. En el inglés me gusta usar el New King James, por ejemplo, eso va a ser un poco más complicado para los que recién están aprendiendo inglés. Pero me acuerdo que yo sacaba mi King James y yo le mostraba, por ejemplo, Juan 1:1. ¿Quién conoce ese versículo? Que en el principio está... A ver si lo conocen ustedes, que una persona que lo conoce. Ok, a ver, dilo, ¿qué es Juan 1:1? En el principio era Dios. El verbo era Dios. Exacto. Entonces me acuerdo, yo le mostré eso en inglés. En el principio dice que el verbo estaba con Dios y era Dios. Y después en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces, obviamente, Juan está hablando de Jesús. Pero me sorprendí que cuando yo leí su Biblia, se llama creo que la traducción del Nuevo Mundo, si no me equivoco. Ellos habían cambiado, su Biblia fue hecho en el año 1961 recién. Y en su traducción, dice, en vez de decir que el verbo era Dios, dice el verbo era un Dios con D chiquita. Y yo me quedé, ¿qué? No. Y yo también, hasta yo chequeé en el griego, ¿no? El griego dice Theos, Dios, que el logos era Dios. Entonces empezamos a debatir eso y entonces me di cuenta que al leer, yo también, en línea yo también busqué, porque así como tenemos el Bible Gateway, por ejemplo, tú puedes ir en línea al sitio web de los Testigos de Jehová y tú puedes leer su traducción, gratis. Entonces yo empecé a buscar en el sitio web todos los versículos que yo sabía que tenían que ver con que Jesús es Dios. Y me di cuenta que habían cambiado cada uno. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando Jesús dice, antes de Abraham yo soy. Él estaba diciendo que Él es el mismo Dios, el yo soy, que habló con Moisés en Éxodo capítulo 3, si se acuerdan de esa historia. En su traducción lo habían cambiado a, antes de Abraham yo existí. Está mal, está traducido mal. Jesús no dijo yo existí, dijo yo soy. Y en el próximo versículo, y después los judíos recogieron piedras para matarlo. No era herejía decir que tú eras un ángel, o que tú eras más viejo que Abraham. Eras un loco quizás, pero no un hereje. La razón por la cual le querían apedrear a Jesús, porque él estaba diciendo, yo soy el mismo Dios que habló con Moisés en Sinaí. Entonces yo busqué, y me quedé muy decepcionado. Oye, ¿cómo cambiaron todos estos versículos? Hay un montón. Pero en inglés hay un dicho, cuando estás como limpiando algo y no alcanzaste, dice, oh, you missed a spot. ¿Cómo dirían eso en español? O sea, te faltó un pedacito. Yo encontré en su Biblia, y les voy a mostrar, they missed a spot. ¿Sí me entienden? O sea, había una parte en su Biblia que está traducido mal, les digo desde ya, está traducido muy mal. Pero aún así hay una parte que olvidaron de cambiar, que muestra que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Primero, exacto, gloria a Dios. Por eso les voy a dar el secreto, ¿ya? Si tienen papel y lápiz, si quieren apuntar, o simplemente van a ver este video después en YouTube y en Facebook, vayan conmigo primero a los Salmos. La mayoría de los pasajes que vamos a estar, cuando estamos mostrando que Jesús es Dios, estamos comparando el Antiguo Testamento, que dice quién es Dios, y comparar mira, los primeros cristianos, cuando estaban hablando de Jesús, ¿quién creían que era? Entonces vamos primero a Salmo 45. Esto es una estrategia muy fácil. Este es el versículo 6. Mira, Salmo 45, versículo 6. Entonces dice acá,
los hijos de Coré, que era un grupo de sacerdotes, están cantando a Dios. Y dice acá en el versículo 6, tu trono, oh Dios. Entonces, ¿de quién están hablando? De Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de... Un momento. Por tanto, Dios, tu Dios. O sea, hay un solo Dios, pero parece que hay más de una persona en ese Dios. Quizá la Trinidad no es tan herejía, como dicen muchos. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Óleo. Ya, óleo, perdón. Gracias. Y ahora otro salmo. Vamos al Salmo 102. Empezando acá desde el versículo... desde el versículo 25. Salmo 102 desde el versículo 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra. De nuevo, este salmista, ¿a quién está hablando? A Dios. A Dios. Tú fundaste la tierra. Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestiduras los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo. Eso dice el 27. Y tus años no tendrán fin. O sea, en estos dos salmos están adorando a quién. ¿Están hablando de quién? De Dios. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Y en un ratito van a estar como que, porque van a darse cuenta por qué esto es importante. Y cuando yo descubrí esto en la Biblia de ellos, me quedé como, en inglés se dice, jackpot. Como, ¡ay, corazo! Hebreos capítulo 1. Mira, vamos a empezar desde el versículo 7. Bueno, pero primero el versículo 6, perdón. De nuevo, cuando Él está hablando de Dios, trae al primogénito al mundo. ¿Quién es el primogénito? Es Jesús. Dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, Él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso es a los ángeles. Pero mira el 8. Pero al Hijo, Dios el Padre, a Dios el Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el centro de tu reino. ¿Suena familiar? ¿De dónde sacó eso? Del Salmo 45. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. No, y sigue. Es mejor todavía. Ahora dice, también, esto es el versículo 10, también, tu Señor, sí, mira, es Dios el Padre hablando al Hijo, al Logos. Tu Señor en el principio pusiste los cimientos o los fundados de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Y todo lo demás. Y está copiando del Salmo 102. Entonces, por eso yo les estoy dando esto como una herramienta. Porque si ustedes van con los versículos de los cuales ustedes están acostumbrados. Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrado a leer de Juan capítulo 1 para mostrar de que Jesús es Dios. Pero desafortunadamente ellos en su Biblia habían cambiado eso para que diga que Jesús era un Dios y no el Dios que creó el universo. Entonces, ok, ya, está bien. Nos metieron un gol, ahora vamos a meter 3 más, ¿ya? Entonces, usen estos pasajes. Primero, compara los salmos y pregúntales, ¿de quién está hablando el salmista? Van a decir, está hablando de Dios. Bueno, en Hebreos, Dios el Padre lo está llamando al Hijo Dios. Está diciendo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Mira, y dice también que tú eres el que puso los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Así como dice los salmos, que por la mano del Señor, por la palabra del Señor, fueron creados los cielos y la tierra. Así de simple. Y mira, hay un montón. Si tú tienes una Biblia que está traducido bien del hebreo y del griego, van a ver un montón de versículos que muestran de que Jesús es Dios. Pero obviamente no vamos a ir por todo eso el día de hoy. Pero mira, te doy un ejemplo muy, muy simple. Porque me acuerdo que cuando estuve hablando con mi amiga,
ella me dijo, bueno, hay un versículo en Marcos, creo, si no me equivoco, es Marcos 13, donde un hombre le viene a Jesús y le dice, buen maestro, ¿quién se acuerda? Y Jesús le pregunta, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Ella me mostró ese versículo y le dijo, ¿sí? ¿Ves? Jesús está diciendo que no es Dios. Lo leí. Jesús no está diciendo yo no soy Dios. Él estaba preguntando a ese hombre, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Lo que le estaba preguntando es, ¿tú crees que soy Dios? Mira, Jesús en ningún momento dijo, yo no soy bueno o yo no soy Dios. Le estaba haciendo una pregunta. Y entonces yo le pregunté, ¿Jesús era bueno, sí o no? Bueno, Jesús mismo contesta tu pregunta en Juan capítulo 10. Y él dice, yo soy el buen pastor. Le dije, mira, hay solo dos alternativas. ¿Tu Biblia se contradice? ¿Tu Jesús se contradice o Jesús es Dios? Elige tú. Yo sí creo que Jesús es Dios. Y se quedó. Entonces, pueden usar cosas así, hay un montón de estrategias, pero o sea, Atanasio, en este debate con Ario, estaban usando estos mismos versículos. También, por ejemplo, creo que viene de Filipenses capítulo 2, cuando dice que Jesús, siendo Dios, no tomó eso, no se afanó con eso, sino se humilló. Tomó la forma de un siervo y fue obediente hasta la muerte en cruz. Obviamente en la Biblia de los Testigos de Jehová desafortunadamente han cambiado ese versículo también, yo ya chequeé por si acá. pero con una Biblia que está traducido bien, hay un montón de pasajes que muestran quién es Jesús. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, Dios dice que yo soy el Salvador de Israel. Y Jesús dice, yo soy Salvador, yo soy Redentor. Incluso Atanasio, como él terminó su debate diciendo, el Jesús que me redimió no puede ser nadie menos que Dios. Si realmente es mi Salvador, que me redimió del poder, del pecado y la muerte, solo Dios puede hacer eso. No hay ningún otro Salvador más que mí, dice Dios en Isaías 44. O sea, Jesús, si realmente creemos que Él es Salvador, que tiene el poder para salvarnos de muerte eterna, tiene que ser Dios. Entonces, por eso, el concilio estaba casi todos de acuerdo. Ya, Atanasio ganó el debate, lo que hemos creído desde el inicio. Cuando Tomás se postró ante Jesús en Juan capítulo 20, le dijo, mi Señor y mi Dios, no era un hereje. Hasta Jesús le dijo, tú crees por lo que has visto las heridas en mis manos y mis pies. Pero bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, formularon, y todo el concilio después del debate, formularon lo que el día de hoy tenemos como el credo de Nicea. No sé si han escuchado eso. Si ustedes se criaron en la iglesia tradicional, quizás esto va a sonar familiar. O sea, el propósito del credo era para oficialmente la iglesia condenar todas las herejías que había tenido la iglesia hasta este punto. Oficialmente condenaron a religiones como por ejemplo el docetismo, el gnosticismo, el paganismo y ahora incluyen a la lista el arianismo, que negaba que Jesús era Dios. Y mira, y yo digo esto hasta el día de hoy. Tú no puedes ser un cristiano verdadero sin estar de acuerdo con lo que dice este credo. Los que estaban ahí en ese concilio tenían que firmar el credo diciendo, sí, amén, yo estoy de acuerdo con eso. Empieza, y no sé cuántos, ¿alguna persona que lo ha memorizado de casualidad? Algunos. Entonces mira, para los que no lo han memorizado les voy a leer muy simplemente. Credo viene del latín yo creo, porque empieza, yo creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eso inmediatamente descalifica todas las religiones paganas, politeístas como el hinduismo, los dioses romanos de esa época. Cualquier religión que dice que hay más que un Dios, ya, condenado. Creemos en un solo Dios. Hasta ahora, amén. 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 Segunda parte, yo creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ahí se deshizo del arianismo. De la misma naturaleza, otra traducción dice, de la misma esencia del Padre. En el griego original, homoousios.
Porque lo que creía Ario, él lo está promocionando, era heterousios, o sea, de que el Hijo y el Padre son de diferente esencia. Uno es Dios y el otro no es. Es una creación, así como tú y yo. Pero Atanasio dijo, no, Jesús es homoousios al Padre. Es de la misma esencia, el mismo Dios que el Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo, la encarnación. Y por la obra del Espíritu Santo fue encarnado en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y él de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Hasta ahora, ¿todos estamos de acuerdo? Hasta ahora ninguno es un hereje, entonces. Porque, mira, la razón por la cual estoy diciendo es porque cada parte del credo tú lo puedes back up, o sea, lo puedes apoyar con las Escrituras. Todo esto, lo que he leído hasta ahora, viene directamente de la Biblia. Yo creo, la tercera parte, yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y algunos añaden, y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Que él fue quien habló por los profetas. Yo creo en el griego, eclesia, o sea, la comunidad, el cuerpo de Cristo, que es una, es santa, es católicos. En el griego no es la misma palabra católico que tenemos en el español, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo por el perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna del mundo futuro. Amén. ¿Están en desacuerdo de alguna parte del credo? No. Cuando yo leí esto, yo también, amén, yo también firmo. En ese concilio los únicos que no firmaron el credo fue Ario y dos obispos que estaban con él, que fueron votados de la iglesia, básicamente. Pero Atanasio hasta el día de hoy es memorado, es reconocido como un héroe de la fe, porque él defendió la fe verdadera, la fe católicos que dice que Jesús es Dios. Y acuérdense de lo que dijo él. Yo no puedo creer en Jesús Redentor, Salvador, que me libró del poder del pecado y la muerte y que no es Dios. Porque como dice muy claramente, y les he dado incluso una herramienta, un arma, la espada del Espíritu, como les he dicho. Y incluso con un arma, quizás una espada medio roto, que es la Biblia que tienen ellos, aún con eso, denme esta espada. Incluso en su Biblia puedes mostrarles, Jesús no puede ser nadie más, no puede ser nadie menos que Dios. Si realmente creemos que Él venció la muerte, que realmente tiene el poder para dar vida eterna por su muerte y su resurrección, tiene que ser Dios. Por eso es tan importante, y mucha gente se asusta cuando hablamos de teología, cristología, eso es muy overwhelming, como decimos en inglés, o sea, es muy pesado para ellos. Pero eso es el Evangelio. El hecho de que Dios nos salvó. Lo que es único de la fe cristiana es de que en todas las otras religiones, que también fueron condenados acá en el concilio, que todos están tratando de alcanzar la salvación por sus propias obras a Dios, o a los dioses, a lo divino. Solo este Dios, dice acá, como dice en el credo, que Él se humilló, bajó del cielo, vino y se hizo carne como nosotros, como dijo Juan. Ese Dios nos vino a rescatar. Eso es un Dios único, digno de nuestro amor, nuestra adoración y alabanza. Por eso lo adoramos. Por eso predicamos su evangelio, sus buenas nuevas. Dios nos salvó. Jesús, Yeshua, Dios es Salvador. Amén. Entonces, por eso nunca queremos terminar ninguna predica, ninguna enseñanza. Yo creo que ustedes han aprendido un montón el día de hoy, pero ahora hay que usarlo. Es una herramienta que yo quiero que tengan con ustedes, lo memoricen, para que cuando te toquen la puerta y te tratan de presentar un nuevo Jesús, un Jesús que no es Dios, les puedo decir, no, mi Dios me salvó. Yo no necesito tu Dios falso, yo no necesito un angelito, un buen maestro. Yo necesito a Dios. Él me vino y Él me rescató. Amén. Si ustedes quieren decir lo mismo, ven, póstrate ante Dios con humildad
con sinceridad de corazón, decir, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y donde sea que estén ustedes en este momento, tome esta oportunidad ante Dios. Acuérdense de quién es este Dios. Como dice Pablo, que Él no se paró, no tomó ventaja del hecho que era Dios, sino Él se humilló. Tomó tu forma, Él se hizo un ser humano, así como tú y yo. Nunca dejando de ser Dios, pero fue físicamente un ser humano como tú y yo. Y Él experimentó todo el dolor, el hambre, todo lo que nosotros pasamos como seres humanos. Él fue como nosotros en todo menos pecado. Porque Él es el Cordero perfecto de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso así, como el credo, como Atanasio, como cualquier cristiano que ponga su fe en Jesús, declara, yo confieso con mi boca de que Jesús es el Señor. Cuando tú declaras eso, estás diciendo que Jesús, Yeshua, es Adonai, es el Dios, el mismo Dios que habló con Moisés, con Abraham, con David, que hasta el día de hoy adoran los judíos. Él es Dios, Él es Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados, pero al tercer día, porque Él era Dios, Él resucitó de entre los muertos y Él venció el poder del pecado de la muerte. Espíritu Santo, dador de vida, como dice el credo, yo quiero que tú ahora me des esa vida eterna que ofrece Jesús. Habita en mí y ayúdame, Señor, dame la fortaleza para vivir una vida que te agrada, que te sirve, hasta el día que tú vengas en gloria. Damos toda la gloria a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén.